Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición que podemos continuar con el libro de Hechos. Recuerden, este libro es básicamente de eclesiología. Incluye todas las actividades de la iglesia, todos los ministerios de la iglesia, tanto en edificación como en el cumplimiento de la gran comisión. Incluye también el asunto de el llamamiento de los obreros. Tiene muchísima información respecto a todo el ministerio de la iglesia. Pues bueno, hoy nos ocupa el capítulo 18. Espero que todos puedan recordar el capítulo 15, ya que tuvimos 3 clases de ese puro capítulo, por la riqueza que tiene ese capítulo con respecto a la solución de problemas doctrinales. En este caso, en el capítulo 18, vamos a ver que esto viene realmente desde el capítulo 17, y podría decir que desde el 16, donde los principales opositores al evangelio fueron los judíos, que a pesar de que el apóstol Pablo les daba su lugar, puesto que primero empezaba anunciándoles el evangelio en la sinagoga, pero que después generalmente tenía que salir porque ellos simplemente contradecían todo sin poner, pues, ¿qué podría decir? Sin tener la honestidad, sin poner la diligencia de investigar la verdad de la palabra. Se puede decir que allí está el talón de Aquiles de respecto a lo religioso. Siempre que tenemos un problema doctrinal, resulta que los que solamente pretenden ganar su argumento ni siquiera se toman la molestia o ni siquiera son responsables en investigar si las cosas son de otra forma en que se han enseñado. Creo que los únicos que fueron la excepción fueron los de Berea, que ellos sí se pusieron a analizar las escrituras para ver si así era. Y por cierto, fueron los que fueron más convencidos y más bendecidos. Se puede saber que la palabra tiene la luz suficiente y necesaria para resolver cualquier discrepancia doctrinal. En este caso, Paulo toma esa atención de darle la preferencia a los judíos, pero pues casi siempre resulta en que se oponen al trabajo misionero. Bueno, vamos a darle lectura. Voy a darle lectura al capítulo 18. Yo espero que sean varios los que se están tomando esa, no molestia, sino esa atención a la palabra, ese cuidado, para que al leer se les quede más de la palabra y inclusive tengan la oportunidad de ver que el comentario
esté de acuerdo a la Escritura, pues no hay nadie perfecto que se pueda decir que es infalible. De hecho, yo estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre lo que comento en cada capítulo. Bueno, pues doy lectura y miramos si es posible que hoy concluyamos este capítulo o quede pendiente en dos partes. Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y allí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días allí, después despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Crea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pues gloria a Dios por su palabra, y de verdad que qué interesante la manera en que se desarrolla el trabajo aquí con los corintios. Pues primeramente en la introducción encontramos a otras dos personas. A Aquila, natural del Ponto, era judío, y a Priscila, su mujer. Resultó que Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue esta la causa por la cual estaban allí. Y como eran del mismo oficio que Pablo, que era hacer tiendas, pues se quedó allí y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Noten que Pablo está dándole mucho lugar a los judíos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema o por qué no convencerse por sí mismos de que Jesús era el Cristo? Bueno, porque según su razonamiento, y hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos no pueden comprender cómo el Mesías podía terminar en una cruz, crucificado. Esto les es como una bofetada en la cara, porque ¿qué quiere decir? En el libro de Corintios va Pablo a decir que esto de predicar a Cristo crucificado es tropezadero para los judíos. Ahora, como dijo el Señor, imposible que no haya tropiezos. Pero a veces el problema no es tanto que sea un tropiezo de verdad, sino que tropezamos nosotros mismos por tener conceptos errados de la verdad. El que Cristo terminara en la cruz era profetizado ya. Jesús mismo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, se está refiriendo a muerte en la cruz. Pero si era una profecía, ¿cómo es que no pueden aceptarla? Así que podemos decir que no es por causa de que no haya claridad en la profecía. Es porque se tienen expectativas contrarias. Y esto se aplica a todo desvío de la doctrina de la palabra. Siempre se mirará o siempre se podrá ubicar cuál es la causa verdadera de no aceptar la revelación de la palabra. Por ejemplo, el asunto de la deidad de Cristo, que es un problemón tremendo que se ha llevado cientos y cientos de años y no se puede resolver.
A mí no me gusta usar tanto la palabra Trinidad, porque aparte de que no es una palabra bíblica, creo que no es muy aceptable, o no es del todo claro el concepto. Claro está que se puede decir que al ser un misterio, pues se da por hecho que no es fácil explicarla. Sin embargo, si usamos la palabra bíblica, que es deidad, entonces nos allana un poco más el camino. Pues es muy claro que la deidad es la naturaleza divina. Y de esta forma, cuando se dice que Jesús es Dios, simplemente tenemos que hacer la misma analogía que tenemos con los padres y los hijos. El padre comparte su naturaleza con el hijo, pero eso no significa que no haya distinción entre ambos. Así que en cuanto a deidad hay unidad perfecta, pero en cuanto a funciones hay diferencia. Pues el Padre tiene el plan simplemente con relación a la salvación y a otros eventos proféticos. Jesús dijo que ni el Hijo sabía, cuando él estaba en la condición de hombre, él dijo que ni él sabía la hora de su regreso, que era algo que estaba solamente en la potestad del Padre. Cuando le hicieron la solicitud de sus discípulos respecto a si podían sentarse el uno a su derecha y el otro a su izquierda, Jesús dijo que eso no estaba determinado por él, sino que el Padre ya había determinado quién podría estar a su diestra y quién a su siniestra. Entonces es muy claro que las funciones del Padre son distintas a las del Hijo. El Hijo es heredero de todo lo que el Padre tiene, y hay esta distinción. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Pues a veces no es que haya contradicción en las Escrituras, sino que nosotros tenemos ciertos conceptos que no queremos ceder ante ellos. Y nosotros no es válido que cuestionemos lo que la Escritura con toda claridad enseña. Se dice que es indiscutible el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, eso es para que le truene la cabeza a cualquiera, pero solamente lo es si nosotros queremos fundamentar o establecer nuestros razonamientos como paradigmas de parte de Dios, como preceptos de Dios. Y eso pues está claro que no es posible. El hombre no tiene la posibilidad de explicar los misterios de Dios. Bueno, es lo que puedo poner como ejemplo en relación a este gran problema que tienen los judíos con Pablo, puesto que ellos no pueden aceptar un Mesías desde el punto de vista de ellos derrotado. Claro está que no es verdad, todo lo contrario. Jesús fue victorioso en la cruz. Él pudo exclamar diciendo: consumado es, misión cumplida. Así que, ¿dónde está
ese fracaso del Mesías. Más bien, en la cruz Él fue vencedor. Y lo podemos ver porque Él mismo lo declaró. Misión cumplida. Todo está cumplido. ¿Dónde está la derrota? No solamente fue vencedor sufriendo hasta la muerte, sino que aparte resucitó, venció la muerte. Entonces, pues, usted puede decir lo que quiera y opinar lo que opine, pero no puede cambiar los hechos reales que se cumplieron y acontecieron. Jesús es Dios. Tiene la deidad en toda su plenitud. ¿Difícil para explicarlo? Quizás. Yo no lo veo. Porque vuelvo a aclarar que aunque mis hijos llevan la naturaleza mía, la genética mía, son diferentes a mí, en función y en todo. Así de simple. Pero sí pueden, sí se puede decir, si tú firmas por tu padre, hasta para recibir un paquete, es válido. O sea que ellos me pueden sustituir en muchas funciones, pero no son igual a mí. ¿Difícil? Pues quizás, no sé, para mí no es difícil, pero no sé cómo lo puedan conceptuar los demás. Bueno, Pablo se quedó aquí alrededor de 1 año y medio, porque el Señor le dijo: no calles, habla de mí, porque tengo aquí mucho pueblo. Pablo estaba enteramente entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero ellos, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y ahí está la orden que habíamos de seguir todos, de hablar la palabra, porque hoy tenemos una generación de creyentes mudos. ¿Y saben principalmente por qué no hablamos la palabra? Porque no la leemos. No está atesorada en nuestro corazón. Y de esa manera difícil nos la puede recordar el Espíritu Santo. Pues concluyo, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a quedar aquí porque no podríamos terminar el capítulo en una clase y hay cosas muy importantes que comentar para la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán.
Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.